Fíjense, hermanos, que se han fijado ustedes que en los últimos tiempos pues se habla mucho de el sembrar y la cosecha. Y regularmente cuando se habla de esto, algunos han sesgado mucho el asunto de la siembra y la cosecha solo a la cuestión de sembrar recursos económicos, dígase ofrendas o diezmos. Y así se piensa, que solo hacia ahí va el texto de siembra y cosecha. No es así. Porque, hermanos, no solo eso se puede sembrar. Si algo está volviéndose muy común, no tan común, pero digamos ya bastante típico en nuestro tiempo, es que ya no se está basándose en cuestión de las cosechas o las siembras a un solo producto. Mi país, por ejemplo, Guatemala, por mucho tiempo, por tradición, se le consideró un país cafetalero y se creía que el producto que había que sembrar y cosechar era el café, era el producto tradicional. Y por cierto, ese tiempo estaba bien, pero hermanos, empiezan otros países a ver que especialmente aquí en Estados Unidos se consumía ya el café. Y todo el producto que se daba, que se cosechaba en muchos países, pues quien decidía la cuota que le daba para comprárselo era el país consumidor, Estados Unidos, porque es capitalista, ¿no? Entonces Estados Unidos decidía cuánto del café que producía Guatemala le iba a permitir exportarlo para acá o importarlo hacia acá. Eso significaba que aparte de eso, resultaba que como empezaron a cosechar el café también muchos otros países, imagínense que Brasil llegó a sembrar tanto café, hermano, y es un territorio mucho más grande que El Salvador, que Guatemala, que sembrábamos café. Aún México, pero no, México no tanto fue su producto de exportación, ¿verdad? Pero en los países centroamericanos y algunos sudamericanos, sí. Colombia, Brasil. Y entonces, mis hermanos, ¿qué pasó con esto? Pues que hubo que diversificar lo que se sembraba. Y entonces ya Guatemala, les cuento lo de mi país, que es lo que más sé yo, empezó a sembrar cardamomo, porque el cardamomo resultó ser un producto que lo consumían los países árabes, allá por el Oriente Medio, y lo pagaban bien. Y entonces muchos ya optaron por bajar un poco la siembra del café y sembrar el cardamomo, que por cierto, hermanos, los dulces son bien ricos. Pero no solo eso, empezó a diversificarse, y así fue como en mi país se empezó a sembrar la ocra. ¿Pueden creer ustedes? Que en mi país casi no la comen. Allá donde yo pastoreé, sembraban mucha ocra en el oriente. Y fíjense, hermanos, que allá a las vacas se lo da la ocra, porque dicen que daba bastante leche, y solo la ocra de primera la envasaban y la mandaban para acá. Aquí se vendía bien. Bueno, se diversificó. Eso está dado también a nivel espiritual. Aquí no se siembra solo diezmos y solo ofrendas como muchos creen. Creen que los pastores predicamos sobre la cosecha y sobre la prosperidad solo referido al dinero o a las cosas materiales. No, no solo ahí. Aquí se diversifica la siembra. En otras palabras, la semilla. Y no solo los dólares son semilla. ¿Verdad que no? ¿Sabían ustedes que la semilla más importante que nosotros tenemos en este reino se llama Jesucristo? Es la semilla. Sí, aunque usted no lo crea. Bueno, yo sé que sí lo cree. Esa semilla que se sembró a la humanidad y por ya más de 20 siglos está dando cosecha y está llegando gente a una nueva vida, ¿no es cierto? A ganar la vida eterna
que Él puso en su semilla, porque para eso se convirtió en semilla de vida eterna Él. Una semilla que no se pudre, no agarra gorgojo. ¿Verdad que no? Es la mejor semilla. Esa semilla, pues debiéramos de cultivarla todos los días. Agarrar la semilla y mantenerla siempre cuidándola y alimentándola. Aunque honestamente muchas veces la descuidamos, porque dentro de esa semilla que Jesucristo plantó hay una diversificación de semillas. Increíble. Por ejemplo, salvación es una semilla. Es una semilla que debiéramos estarla sembrando y cosechando. Ustedes dirán, no, ¿y no el Señor ya dio la salvación? Pues no, pero momento. Pablo dijo, ¿cómo voy a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo voy a descuidar una semilla? Aunque algunos entran a una gran discusión si la salvación se pierde o no. Me acuerdo que salió un tiempo en aquel Siempre Salvos, ¿verdad? De aquel grupo, no sé qué, en Gracia, algo así, se llamaba la teología que promovían, ¿verdad? Y decían siempre salvos, a tal extremo que se creía que usted podía agarrar colemica un día, irse a dar una vuelta al mundial y no tenga pena, le decía, usted siempre es salvo, sino porque la salvación es perfecta. La semilla es buena, ojo, pero si yo no cuido la cosecha de esa semilla, ojo, mucho cuidado. Pero no voy a predicar sobre salvación, porque ustedes ya son salvos, siempre salvos, ¿verdad? Bueno, sobre la buena conducta, esa es otra semilla que hay que sembrar. Porque, hermano, el mundo es cruel. Por eso aquel cantante decía, adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Es cruel. Usted en este mundo, con su conducta, puede hacer 9 cosas buenísimas, pero la 10ª la hace mala. Usted ya no sirve, usted es malo para la sociedad. ¿O no es cierto? Entonces, algo que tenemos que estar sembrando y cosechando permanentemente es la buena conducta. Tenemos que andar, hermanos, como dicen comúnmente, con pie de plomo. Porque miren, en cualquier mundano se puede ver una conducta irregular, negativa. Y dicen, esa ya es así. Así lo conocí yo, dice la gente, ¿verdad? Pero ahora que usted y yo somos cristianos evangélicos, ay Dios, nos ven un traspié. ¿Sí? Pusimos una manchita ahí en la camisa. Y por ese pedacito nos cae leño. O también nosotros somos juzgones. Por una mala conducta de un hermano en Cristo le cae leño. A sabiendas que aún Hebreos 12 dice que estamos rodeados de una multitud de testigos, pero que hay que tener los ojos puestos en el autor y en el consumador de la fe. Pero ya a la hora de señalar una conducta de alguien, agarramos bajo y chapeado, ¿verdad? Bueno, ¿qué otra cosa? Pues el amor fraternal. También, hermanos, esa es una semilla que hay que sembrar y que hay que cosecharla. Cuando hablo de amor fraternal, hay que tener mucho cuidado, porque quiero contarles que por algún tiempo esto de hermanos se ha vuelto un tema de discusión. Para una persona que no es cristiana, evangélica, nos preguntan, mire, como yo no soy su hermano, ¿verdad? Le dicen a uno con sarcasmo. Usted tiene sus hermanos ahí en la iglesia, pero yo no soy hermano, ¿verdad? Le dicen a uno. Y les duele, porque es cierto.
hay dos tipos de hermandad. Hay una hermandad por linaje, en la línea humana. Todos somos hermanos porque todos somos creación de Dios. ¿O no venimos de la creación? En ese sentido, somos hermanos por ¿qué? Por el sentido eminentemente humano. Por creación le llamo yo. ¿Verdad? El vínculo de nosotros es que somos de la misma creación. El evangélico, como el no evangélico, tiene el mismo número de cromosomas, tiene, no le voy a decir los mismos genes porque no son hijos del mismo papá, pero tiene la misma estructura anatómica, pues. Los evangélicos tenemos 2 ojos y también los que no son evangélicos, ¿va? Las evangélicas tienen 2 ovarios y las no evangélicas también, ¿verdad? Ahora, la misma cosa, ¿verdad? Entonces, en cuanto a creación, somos hermanos. Pero en cuanto a redención en Cristo Jesús, ese es otro tema. Somos hermanos, ¿por qué? Por la línea de redención en Cristo Jesús. O no dice que nosotros nos convertimos después de Jesús en el resto de hermanos de Él. Dejó de ser unigénito y se convirtió en primogénito. El primer hermano en el orden del linaje. Y ahí viene precisamente las promesas de Abraham, en donde nosotros tenemos herencia de las promesas de Abraham gracias a Jesucristo, que es la simiente. ¿Verdad? La semilla quiere decir eso, pues. La palabra simiente es lo mismo que semilla. El amor fraternal, pues, si agarra a usted una persona que no es cristiana, quiere que usted le dé todo y todo gusto en todo, y no que es hermano en Cristo, pues le dicen a uno, no le han dicho así. Y aunque le esté haciendo pedazos a usted el carro, usted choca con una persona que no es cristiana y sabe que usted es cristiano. ¿Qué? Usted es cristiano, aguántese. No, le digo yo soy cristiano, pero usted, aunque no lo sea, usted debe tener su seguro y yo el mío. Saquemos los 2 seguretes y pongámoslos ahí a la par. No, usted es evangélico. Así ve la fraternidad mucha gente, ¿verdad? Que pueden sacarle a usted raja injusta, ¿verdad? Con todo respeto, voy a decir algo. No dice la Escritura que por la maldad de muchos se va a resfriar la caridad de otros. Y con todo respeto, hermanos, ¿para qué nos vamos a tapar el sol con un dedo? ¿No es cierto que muchas veces usted piensa 2 veces cuando aún un hermano de la congregación le dice, mire, no tiene por ahí unos $30,000 que me preste? Yo soy profeta y si usted le da a un profeta, recibirá bendición de profeta. Amén, dice hermano Rudy. Y resulta, bueno, dejémoslo así. Digamos que no lo es, pues, pero viene un hermanito y le dice, mire, présteme. Le prometo que, mire, a fines, el 31 de febrero se lo pago. Y uno no se da ni cuenta que febrero no tiene 31 días, usted y se lo da. Bueno, pero está bien. ¿Qué pasa? Con todo respeto lo digo. Hay personas en las congregaciones que prestan dinero y después se ausentan porque no le quieren ver la cara al que le deben. Y entonces prefieren dejar la congregación. Esto lo digo con todo respeto, hermanos. No estoy señalando a nadie en particular, porque yo estoy hablando de una iglesia en Alaska que me di cuenta que así son los hermanos. Cuando no se van, se quedan y dicen, y dice que es hermano, ya no me lo quito de encima. Cuando usted le dio, ay hermano, Dios lo bendiga. El Señor le tendrá en el tercer y si hay cuarto cielo, en el cuarto. Oye,
Dios le va a dar. Que no, bueno, total es que le da a usted un cheque en blanco del cielo, ¿verdad? Él. Pero cuando usted viene después, mire hermanito, fíjese que ahora soy yo el que tengo necesidad. Y yo le presté aquellos centavitos. ¿Se acuerda, verdad? Yo no me acuerdo, hermano. ¿Cuándo? Hermano, ¿no se acuerda que ese día el pastor todavía en la célula predicó que no fuera yo? Yo no me acuerdo. Bueno, total. Se enoja. Ya no le habla. Hermano, cuando usted le dio prestado, usted era un amor, era un ángel. Ahora que usted le llegó a decir, por favor, hermano, tengo necesidad, démelo. Enemigo, le quite el habla. Y aunque la Biblia dice no debe nada a nadie, ¿verdad? Estoy de acuerdo, no le podemos sacar sangre a un cangrejo. ¿O tienen sangre los cangrejos? Pues no, ¿verdad? Estoy de acuerdo, no tiene. Está pasando siempre. Pero ¿sabe qué se hace? Se hace las que hacía un personaje en un pueblo allá de mi país, que a mí me cuentan la anécdota. Yo no la oí ni conocía a la persona. Pero dicen que este hombre debía a otro. Y el otro, cuando le cobraba, el que debía, ¿sabe qué le decía? Mira vos, que te debo, yo lo reconozco. Y que te pago. ¿Cuándo es que no te digo? Pero al menos tenía el aquello de reconocer la deuda. O hay otra cosa. Que debe usted $2,000. Pues aunque sea 20 cada semana, ya la persona a quien usted le debe, dice, pero se está acordando que me debe y está haciendo un esfuerzo al menos. Me va a terminar de pagar el día que Jesús venga a las 3 de la tarde a recoger la iglesia. Pero no importa. Pero ¿qué mira usted en él? Una actitud de responsabilidad y verdadera hermandad. Por eso no voy a predicar sobre el amor fraternal, porque seguir tocando ese tema, hermanos, me voy a meter a callejón de trompadas. Porque algunas veces el pastor es al que más juzgan después cuando uno enseña sobre esto. Es al que más leño le cae. Otra cosa que se debe sembrar y también cosechar es la fidelidad. La fidelidad la ven solamente cuando una mujer o un hombre no se mete con otra mujer que no sea su cónyuge. A eso le llaman fidelidad nada más. No. No solo eso es fidelidad. O no solo al adulterio es infidelidad. Adulterio en el sentido físico. ¿No habló Jesús que había un adulterio técnico? Bueno, así le llamo yo, ¿verdad? Se lo dijo a los fariseos. A ustedes les dijeron que era adúltero aquel que iba y se acostaba con otra persona que no es su cónyuge. Pero ahora yo les digo que con solo que al pasar la codicia ya adulteró y no se acostó con ella. Adulterio técnico le llamo yo. Hermano, puede pasar aquí la artista no sé qué, que ahora ya no se sabe si la mitad va del artista y la mitad va de lo que hizo el cirujano plástico, pero ese es otro tema, ¿verdad? Porque van los cuerpecitos esos que usted mira, pero eso ya los hicieron en un quirófano, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Pero muchos, y como dice Juan, ¿verdad? Que se puede pecar. El mundo pues nos presenta 3 maneras, enemigos. En primer lugar, pecado de qué? De los ojos. ¿A qué sí? Luego, ¿cuál está? El de la carne. Ya cuando no solo miran, sino también. Y la vanidad en la vida. Entonces quiere decir que hay una falta de fidelidad cuando usted todavía su mente la tiene pegada a cosas
que no están o que no deben estar ya en su mente. Y miren, este tema es bien escabroso y bien profundo, porque en esto de la fidelidad tendrían que entrar hasta estudios sobre el subconsciente. Gente que en el subconsciente tiene cosas todavía. Pero ese es otro tema, hermano. No voy a dar una clase de psicología sobre la fidelidad en el subconsciente. No quiero enseñar sobre eso. Otra cosa que se puede cosechar, que se puede sembrar, mejor dicho, para cosecharla, es la sabiduría. La sabiduría no se obtiene de la noche a la mañana, hermanos. Aún Santiago dice que si alguno se siente faltito de sabiduría, que se la pida al Señor, pídale semilla a Dios. Pero esa sabiduría que Dios da de lo alto, muchos creen que se la da y ya lo llenó y ya no tiene necesidad de ella. Perdóneme, pero la sabiduría de lo alto es semilla hoy, con todo respeto. Estamos equivocados cuando creemos que Dios le da a usted sabiduría de la noche a la mañana. ¿Sabe cómo es eso? Como aquel que llega el primer día a la universidad y cree que ese día se va a graduar. No. Va a la universidad y ahí ¿qué le van a dar? Preparación académica, instrucción, contenidos científicos, pero va todo un proceso hasta que usted sale. Me atrevo a decirle que todavía no está al 100% preparado para ejercer, porque tiene que venir mucha experiencia. Por eso es que cuando usted va ahora a un empleo le dicen, ¿y qué experiencia tiene? Aunque lleve el título, espera que usted tenga experiencia. Por eso es que ahora una de las exigencias en cualquier profesión es servicio práctico, profesional supervisado. Pues la sabiduría, hermanos, no va a ser tampoco así de la noche a la mañana, como por arte de magia, que usted hoy aceptó y mañana, ¿quién lo aguanta? Usted sabe de todo, es asesor de migración, usted es bueno para las felonías, para asunto penal, usted es buenísimo para asunto de cuando le hace pedazos un tráiler y que le den $500,000 de compensación. Usted sale de la noche a la mañana experto en todo porque vino al Señor. No, hombre, aquí venimos puros parvulitos. Dice que venimos hasta como tomando lechita y hasta después tomamos comida sólida. Pero no quiero hablar sobre sabiduría. Pastor, ¿y entonces de qué va a predicar? De todo, no estoy diciendo que no va a ser. Bueno, hay otra cosa que hay que sembrar, la amistad, ¿ve? Otro tema. Yo estoy hablando de estos temas, ¿saben por qué? Porque de cada uno de ellos voy a predicar cada domingo. Y los voy a dejar ahí a ustedes con la inquietud, a ver qué día predica el pastor de esto. La amistad que es una semilla que hay que sembrar y cosechar. ¿Qué amistad? Ahí es otro tema. Miren, hermanos, yo no les digo que los evangélicos tenemos que convertirnos en gente que aplica lo que se llama la exclusión. La exclusión es una palabra que se usa mucho en el campo sociológico, que discrimina a gente. Se llama exclusión. Y hay cristianos que discriminan a la gente que no es cristiana. Y de con eso no hay que tener amistad. Pues si la necesito porque que trabajen en mi empresa. Pero una cosa es la relación circunstancial, sea de estudio, de empleo, de negocio, y otra cosa es la amistad desde el punto de vista cristiano. ¿Sabían ustedes que Jesús dijo, hagan amigos? Antes de decir hagan discípulos, dijo, hagan amigos, le dijo a los discípulos. La primera vez que yo lo leí, hermanos, puchica, dije yo, que yo haga amigos. Si donde yo trabajo me hago muy amigo de esos. Si solo contaban, no chistes colorados, recolorados. Ya se puede imaginar usted, ¿verdad? Y con todo respeto, me estarán oyendo algunos ahí en mi país, pero donde yo trabajaba hacían reuniones donde había traguito y todo eso. Ellos ya sabían que yo no era amigo
de ellos en ese sentido. Ni en el sentido del traguito, ni en el sentido de los chistes colorados, ni mucho menos donde estaban ya saliendo al calor de los traguitos las malas palabras. Y algunos hasta se peleaban. Hubo amistades entre mis compañeros de trabajo en días por un día de campo, me acuerdo que dos se volvieron enemigos. Porque el otro sin querer pasó y le sobó por aquí no sé qué. Y como este ya estaba con tragos y el otro también, creyó que el que llevaba trago le había hecho así, ¿va? Y dijo, a mí yo no soy, no sé qué. Y ¡pam! Empieza la. Y uno sobrio y medio, hermano. ¿Qué conviene? Les doy honesto. Donde ya está viendo tranquilán, con permisito, dijo Monchito, porque a la luz de los tragos hasta tragedias pueden haber y uno metido ahí, y uno sobrio. Uno es el mejor testigo, ¿va? Que es el que está sobrio. Entonces, las amistades hay que cuidar. Mucha reserva. ¿Cómo es la amistad del cristiano con la persona que es del mundo? Que nosotros seamos quienes damos la amistad, pero que ellos no nos den su tipo de amistad a nosotros. Porque el tipo de amistad del mundo, ¿cuál es? Hacer lo que yo hago. No, yo no voy a hacer lo que ellos hacen. Trabajé 20, no casi, no sé si 25 años trabajé en ese instituto. Nunca me dieron a probar de una cervecita. Había whisky, bien bueno. Había ron centenario de Zacapa y mucha comida. Pero yo ni por la comida subía. Al fin y al cabo no he sido tampoco. Entonces, mejor cumplía mi turno en la fiesta de aniversario y después me iba a mi casa. Y sabe ustedes, iba a ser mi turno en la puerta del baile de aniversario a las 11 de la noche. Pero ya venía yo de la iglesia de adorar al Señor. Y una vez dijo alguien, ve qué bonito, dijo, de adorar al Señor y ahorita va a adorar al diablo. Dijo. Era mi trabajo, yo tenía que cumplir pero ¿sabe dónde me ponían? En la puerta. A cobrar nada más. Terminaba a la hora de mi turno. Aquí están las tickets, aquí está el dinero. Y nos vemos, pasen buena noche. Y ya se quedaban ellos. Tierra caliente dándole a la FM. Eran mis amigos, pero no de allá para acá. Tiene que ser de aquí para allá. Por eso Jesús dijo, ustedes hagan los amigos, no que sus amigos los hagan a ustedes. Y por los amigos uno puede ganar almas, yo estoy consciente, hermano. Si nosotros aprendemos a influenciar. Pero no ese es el mensaje tampoco, fíjense pues. Otra cosa que semilla que debe sembrar uno y cosechar es la prudencia. Miren, hermanos, hay veces que no es directamente que se cometa un pecado hoy, pero la imprudencia puede inducir a un pecado. ¿No creen ustedes que David cuando pecó, porque vio aquel manguito, digo yo, aquella señora pues, bañándose allá en la terraza, no creen que fue una imprudencia? ¿Por qué no cerró la ventana y se fue para adentro? Ah, no. Él sacó el pescuezo. Y donde vio aquello, dijo, Padre Santo, dijo. Y yo aquí aguantando hambre, dijo. ¿No fue imprudencia? Esa imprudencia, ¿dónde lo llevó? Tendría que contarles toda la historia hasta que salió embarazada esa señora, porque la fue a meter ahí. Le hizo el amor y la embarazó. Y tuvo un hijo, David, la señora de David, y después se le muere. Un hijo que lo requería a él. Y a raíz de todo eso, David tuvo que pasar una depresión tal, hermanos, que escribió salmos que ahí muestran cómo se sentía deprimido. Una imprudencia. Entonces, la prudencia es importante. ¿Oye? Es cuidarse. Y hay textos fuertes sobre eso. Hay que sembrar también, hermanos, el espíritu humano.
¿Qué quiere decir eso? Pues hermanos, ¿por qué se siembra el espíritu humano? Y se cosecha. Una hermana en Cristo de otra congregación me invitó a que yo fuera a darle unas clasecitas de matemáticas a su hijita. Yo no le dije que le cobraba, pero me dijo, no, yo prefiero pagarle porque el obrero, usted ha dicho que es digno de su salario. Sí, pero yo voy a sembrar en ustedes. No, no es justo. No es justo, me dijo. Yo sé que usted vive en el ministerio y va a dedicar este tiempo. Y de repente aparece una señora que supo que yo le estaba dando a la hija de esta otra. Dijo, ay, dígale. Ya la cosa era más. Pero dije yo, podría decirle que no porque es mucho compromiso. Pero dije, en el sentido humano se puede sembrar, hermano. Sí, se puede sembrar. Cuando alguien atropellan ahí en la calle, ¿qué hace usted? Mírenme si es evangélico. Si es evangélico, ahorita lo atiendo. Si no, que venga otro, que llamen a la ambulancia. No ando preguntando, ¿verdad que usted no anda preguntando si es evangélico? Usted le dé el auxilio, sea o no sea evangélico. Porque se siembra en el sentido humano. Yo lo hice en mi profesión y con el tiempo coseché. No les puedo contar todo, hermanos, pero al extremo que llegué a obtener hasta la plaza de maestra de mi esposa. Que años antes sembré humanamente en una persona que yo ni me imaginaba que iba a llegar a ser diputado de mi país. Ni lo sabía. Cuando yo lo atendí humanamente, me llegó en un jeep todo lleno de lodo, con botas todas llenas de lodo, con un pantalón, porque lo que tenía eran vacas. Y hermanos, a los años ese hombre, cuando ya mi esposa se gradúa, diputado. Yo que sabía que iba a ser diputado. Sembré humanamente, pero coseché. Humanamente, porque lo que me dieron fue plaza para ella. Bueno. Pero hermanos, ahora sí el tema. Esos dejémoslos para otros domingos. ¿Sabe cuál es el tema que yo les traigo hoy? La mutua sujeción. Sujetarnos. Ahí sí la cosa está diferente. Tocar ese tema tiene mucho que ver con nosotros. Tenemos un problema, hermanos, con esto de la sujeción hoy. ¿Por qué les digo que es un problema? Porque no se ha manejado bien la semántica. No es lo mismo ser sujeto que ser sumiso. ¿Oye? Para una mujer no es lo mismo ser sujeta, es decir, me refiero de sujeción, ¿verdad? No vas a confundir. Sujeta no se refiere a la boca, ¿oye? Que ser sumisa. Un hombre no es lo mismo ser sujeto que ser sumiso. ¿Qué diferencia hay? Bueno, la voy a decir rapidito para después ver bien los textos. El sujeto, ¿qué necesita para ser sujeto? Obediencia. Eso necesita. Porque es él. Es él. ¿Sabe cómo es el sujeto? Que usted dice, póngame las esposas, ¿no? Póngamelas. Usted mismo, voluntariamente diciendo, póngamelas. Eso es el sujeto. O que no le pongan las esposas. Pero el sujeto, ¿qué es? Que está viendo la ley y la ley es coercitiva. Y la ley dice que usted se debe sujetar a eso. ¿Por qué? Por obediencia. ¿Por qué usted no se pasa el semáforo en rojo? ¿Porque es humilde o porque es obediente a la ley? ¿Ah? Es porque es obediente. ¿Y por qué es obediente a la ley? Porque si no lo obedece, ¿qué le pasa? O le pegan un carro o lo agarra el policía y le mete un ticket. Una de dos. Cuando bien le va. Ese es el sujeto. Aquel que aprende a obedecer las normas, las leyes, los estatutos.
los reglamentos. En los lugares donde ustedes han trabajado, ustedes son sujetos porque ahí hay normas. Dicen que hay propiedades donde tienen una hora para entrar los que van a trabajar. ¿O será que pueden ir a medianoche, Tito? No, ¿verdad? ¿Y la llave a qué hora se la dan para entrar entonces? A las 9 de la mañana, ni a las 8. Y aunque protesten. Y tienen que sujetarse. Y si no, pues váyase. Vaya a otro lado donde lo dejen entrar a las 5. ¿Verdad que no es lo mismo sujeto? Ahora veamos pues. Sujetos. Miremos los sumisos. La sumisión no tiene que ver con la obediencia. La sumisión tiene que ver con la humildad. Con el ser humilde. ¿Usted es sumiso por qué? ¿Porque lo agarran del pescuezo o porque usted es una persona humilde? El sumiso no es que lo amarren. Él mismo se humilla. Y hay veces, hermanos, que uno le conviene más ser sumiso que sujeto. Hay circunstancias donde es mejor ser sumiso. Le voy a poner un ejemplo. Si alguien lo para y le dice, compa, la billetera o la vida, ¿qué tiene que ser usted ahí? Sumiso. ¿Por qué? Y si no lo es, póngase soberbio, va a haber un solo brinco y ¡pangán! Le mete el balazo. Es la historia de un amor como no hay otro igual, le van a cantar. ¿A qué es diferente? Fíjense que, entrando en materia, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5 y versículo 21, dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, ahora sale otro término: someterse. Ya hablamos de estar sujetos, ya hablamos de estar sumisos y ahora vemos de estar sometidos. Allá en mi país a las muchachas les dicen no sean sometidas. ¿Sabe qué quiere decir? Que se le están metiendo al muchacho, ¿va? Para que les caiga. Le llaman sometidas. Aquellas que ya les gusta un muchacho y están viendo cómo lo enganchan. Pero aquí el someterse ya va a algo muy diferente, porque el sometimiento es algo que mezcla la humildad con la obediencia. ¿Cómo la ven? Las dos cosas juntas. ¿Por qué? Porque en el sometimiento va la norma con su humildad. Porque no es cierto que muchos, aunque tengan la norma, no son humildes. ¿Sí o no? ¿Cuántos hay que no violan la ley? Pues, ¿por qué? Son humildes. Ni son sujetos tampoco. Entonces no aprenden a someterse. En la vida cristiana, el sometimiento tiene que unir las dos actitudes, ¿oí? La obediencia con la humildad. Necesariamente. Si ustedes siguen leyendo, por supuesto, del versículo 22 en adelante, entraríamos a discusión de temas, hermanos, que no quiero tocar hoy. Porque dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como iglesia está sujeta a Cristo, así como también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y van a decir, ahora la agarró con las hermanas. No, mejor no. Dejemos en que el sometimiento requiere obediencia y humildad. Por mucho tiempo se jugó con el término humildad y le llamaban humilde, ¿saben a quiénes? Al que andaba con ropita así sencilla, todo andrajosito, con unos caitíos de aquellos de llanta
Firestone. ¿Y qué? Y un morralito aquí, un sombrerito que ya tiene un puño de hoyos, que dice que son respiraderos para el aire. Eso no es humilde. Pero mucho tiempo se malentendió. Esa es una persona de una condición humilde, su condición, pero no es humilde la persona. Entonces, resulta que al entender el término de ser humilde, vamos más allá de una cuestión externa. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano. Hay gente que se ve así de una condición humildita, pero son más soberbios que el mismo diablo. ¡Ja! Yo he visto. Y he visto gente que se ven así. Y píquele la costilla y va a ver, ¡bang! A mí no me va. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa condición del ser humilde tiene que ver con una estructura más profunda, interna. Entonces, ahí en la carta a Santiago, en el capítulo 4, y versículo 6, nos habla, hermanos, de un término que afecta el no ser humildes hoy. ¿Y saben qué afecta el no ser humildes? El cultivar la soberbia. Si usted siembra semilla de soberbia en su personalidad, ¿qué va a cosechar? Soberbia. Sí. Si a usted lo formaron con soberbia, va a ser soberbio. Ya les expliqué la vez pasada lo del carácter, ¿verdad? El carácter es formado, ese no se trae. Y es mentira que hay gente que no tiene carácter. Todo el mundo tiene carácter. Que unos lo tienen distorsionado y otros lo tienen ideal, ya formado, es otra cosa. Pues en Santiago, en el capítulo 4 y versículo 6 dice que el Espíritu Santo, que sobra el Espíritu Santo hoy, si quiere le damos el 5 mejor. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros, en nosotros, nos anhela celosamente? El Espíritu nos anhela. ¿Y qué hace Él? Ese Espíritu. Versículo 6, pero Él da mayor gracia. Gracia, regalo inmerecido. No es fácil. Pero ¿qué dice? Pero por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a quienes. ¿Quieren ustedes que el Espíritu Santo nos dé mayor gracia? ¿Qué tenemos que hacer? Resistirnos a la soberbia. Y nosotros debemos definitivamente cultivar la humildad para que me dé gracia. Porque da mayor gracia a quién? ¿Al soberbio? No, es al humilde. Por eso que un humilde va a cosechar más y le va a ser más fácil el sometimiento, que es la mitad, porque está por un lado, ya les dije, en el sometimiento, la humildad, pero por el otro lado está también la obediencia, que ya vamos a ver algunos textos sobre la obediencia. También, hermanos, en la carta, sobre la obediencia todavía no quisiera tocar. Yo quisiera todavía hablar un poquito sobre el aspecto de la humildad. En Proverbios, en el capítulo 15 y versículo 33, Proverbios 15, 33 nos dice que el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría. Oiga bien, pero
a la honra le precede, ¿qué? La humildad. ¿Qué quiere decir esto? Uno cree que va a adquirir figura y honra con ser soberbio. No. Dice que antes que a nosotros llegue la honra, primero debe manifestarse en nosotros una actitud humilde. Primero la humildad, porque la humildad le precede a la honra. Luego también en el Salmo 138, rapidito se los voy a dar, y versículo 6 dice, Salmo 138, 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, ¿qué? Hola, le dice de allá, de lejos, de lejos. Hola. Bueno, si ya vimos eso, entonces el otro 50% es obediencia para que el sometimiento se cumpla. En la obediencia, Pablo escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 5 de la carta a los Romanos, el primer ejemplo que tenemos de la obediencia y que marcó el rumbo de la humanidad hacia un lugar más seguro está en Romanos 5, 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Qué nos provoca la desobediencia? Pecadores. Nos sigue poniendo el estigma de pecadores. Pero cuando nosotros nos revestimos de obediencia, ¿qué nos pone? Justos. Este se cree muy justo, dice, cuando hablan de los evangélicos, ¿verdad? Pero no saben que la obediencia tiene mucho que ver. Por otro lado, rapidito, también en Romanos, siempre ahí en la carta a los Romanos, pero ya en el capítulo 13 a la carta a los Romanos y versículo 1, entonces nos dice algo. El término que hablamos del sometimiento. Sométase toda persona a sus superiores, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí donde ya nos cuesta, porque regularmente quien está arriba de nosotros es otro humano, ¿eh? ¿Y este qué se cree? Que porque es Juárez, que porque es Montes, ¿qué se cree? Así decimos, ¿verdad? No, las que hayan sido establecidas por él. Y miren, y ahí dice, no solo sujetarse, dice sométase. Y el sometimiento que necesita, humildad y obediencia, para estar sujeto por un lado y por el otro lado, ¿qué? Sumiso. Bueno, espero que sí me expliqué, ¿verdad, hermanos? Porque miren, son términos que, yo los repienso cuando los voy a dar, porque digo, espero llegar bien. Por último, o penúltimo texto, la primera carta de Pedro, cuando nos habla de obediencia, la primera carta de Pedro en el capítulo 1 y versículo 14, ahorita voy a terminar, hermano. Primera Pedro 1:14. Como hijos obedientes, hay diferencia, ¿verdad? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo,
sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo también soy santo. Shh. Pero nos habla de que, es que eso de llegar a ser santo, que me disculpe pastor, pero eso, no, como hijo obediente se puede llegar a ser santo. Sí, como obediente. Como desobediente no se puede llegar. ¿Qué es lo que se le debe echar a la semillita? Obediencia. Y por último, en la segunda carta, no, siempre está en la primera, creo yo, la primera carta de Pedro siempre, pero más, segunda Pedro es o no. No, es primera Pedro, hermanos. Primera Pedro, en el capítulo 5 y versículo 6. 5, 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Miren, hermanos, quiero decirles que cuando uno tiene que sujetarse, tiene que humillarse, tiene que obedecer, tiene que someterse, la pasa uno un poquito difícil, porque no es fácil. Rapidito les cuento algo. En mi trabajo, no se me olvida que estaba muy joven yo, y hasta después supe por qué, ¿verdad? Pero el jefe, desde que llegó, me llevaba corto, no le caía bien. Se los digo porque al tiempo él me lo confesó, ya siendo muy amigo mío. Y me dijo, es que cuando usted vino, a mí me dieron referencias suyas negativas. Me dijo que usted era altivo, orgulloso, que usted no. Y le dijeron todo lo malo para mí. Y por cierto que un familiar, no mío, sino dentro de la familia de afinidad de mi esposa. ¿Y sabe qué me dijo al tiempo él? Pero algo me convenció, que no fue reactivo, no reaccionó ni con soberbia, ni con altivez, ni mucho menos con venganza. ¿Y sabe qué fui yo después? Yo fui para él su asesor ahí por mucho tiempo, fui su auxiliar en muchas cosas y otra cosa más. Y al tiempo, cuando yo llegué a funcionario del gobierno, yo lo nombré gobernador de su pueblo. Cualquiera hubiera dicho, aquí me vengo, hoy soy yo el que tengo la sartén por el mango. No, hermanos. El sometimiento requiere de que aprendamos a sujetarnos y a ser sumisos. Eso tiene que ver con la humildad y con la obediencia. Amén. Señor, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos y te exaltamos. Padre, bien dice justamente tu misma palabra, que hay tantos misterios y tantas cosas que se le escondiste a los más sabios de la tierra, pero que nos las revelaste a nosotros, los que humildemente aceptamos, oh Señor, tu palabra como infalible y como verdad que conduce nuestra vida. Gracias, Señor, porque creemos que podemos, inspirados por esta palabra, tomar, oh Señor, la actitud de ser obedientes, de ser sumisos, de aprendamos a someternos, oh Señor, los unos a los otros. Haz esa obra por tu Espíritu en nuestra vida, Señor, que nosotros te decimos, heme aquí, estamos listos. Gracias, Señor. Amén. Amén.